Hola hermanos, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Silvio López, ministro de Dios por gracia de Dios, ¿no? Que estamos en las cosas santas de Dios. Una vez más me pongo muy contento de podernos reunir, poder presentar nuevamente de la palabra de Dios, que es lo que en realidad todos necesitamos, el maná de cada día, como dijo el Señor cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, Él le dio el maná, pero cada día, y el maná de cada día es la palabra de Dios, la que nos alimenta, nos levanta, nos fortalece, nos enseña grandes cosas. Como siempre nosotros empezamos, este ministerio se llama Casa de Dios, de la Unión de la Asamblea de Dios. Tenemos reuniones, si usted gusta compartir alguna de ellas, le invito a que vaya a la calle 16 de octubre 845 los domingos a las 5 de la tarde. Y si alguien me quiere invitar a que vaya a su iglesia, con gusto iré a visitarlo, como ya tuve alguna invitación así, no directa, pero la estoy esperando de parte de Dios. Y les voy a pasar un número de teléfono que es el 15 58 03 21 por algún mensaje o alguna consulta o para, como dijimos recién, para ser invitado de algo, para compartir de la palabra de Dios, porque el ministerio de Dios es grande y no se cierra solamente en algunos aspectos de decir sí, esta es una denominación de tal o fulano o ministerio de tal fulano, sino que se radica todo en las buenas nuevas de Dios, que son las buenas nuevas del Evangelio de la palabra de Dios, que es la profecía dada al hombre a través de qué, de la palabra, porque la palabra de Dios es profética, es viva y eficaz, dice, y es espíritu. Por eso a veces nos toca, nos mueve, algunos se molesta, algunos se siente, se corre de la silla, otro hace otra cosa, otro discrepa algo. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios está llegando y está obrando. De a poquito como lo hace el Señor, pero va obrando. Como siempre quiero compartir antes de empezar con las cosas del Señor, un testimonio de algo que la verdad que me impactó, ¿no? Verlo, y lo quiero compartir. Y yo como ministro de Dios, que uno aprende en las cosas de Dios, siempre vamos a la Biblia a compartir eso que vimos o nos tocó vivir, porque el día a día solamente Dios lo prepara. Nosotros lo único que hacemos, levantamos y decimos: Señor, bendiga este día, lo que vaya a hacer, mi hablar, mi callar, a donde vaya, Padre, usted vaya adelante. Y así Él siempre lo hace. Usted fíjese que en un momento dado, ahí con este tema que estamos levantando a YouTube, videos, entonces a veces me tomo un espacio más de estar en la computadora y de ahí saqué algo que me alarmó, ¿no? Me alarmó en el momento, pensando que sí, ya estamos en los últimos tiempos, que sí, ya se están haciendo grandes cosas. Hay un documental basado en lo que estábamos hablando, que habla de Corea del Norte. Corea del Norte, según los críticos, estudiadores, todo es el peor país que está en este momento, un país socialista, comunista, pero está muy radicado a una, llamémosles, a una autopatria, porque solamente es manejada por sus líderes nada más. Y resulta que los que son cristianos, los que anuncian las buenas nuevas de Dios dentro de ese país, son llevados a campo de concentración y son asesinados. Y fue impactante ver en ese video que un periodista extranjero pudo sacar a través de una cámara oculta, cuando acribillan a un siervo de Dios, que él le decía, le vino este soldado y le dijo: tú tienes que adorar a nuestros líderes. Los líderes de ellos son Kim Lon y Kim Wan. Estos líderes, todo el mundo tiene que adorarlos a ellos, porque hay estatuas de ellos, hay que hacer todo conforme a lo que ellos van diciendo. Se dice que un país que está muy enfermo, la gente se está volviendo loca por el tema de la hambruna, se comen entre a los hijos, todo eso, pero esos son dichos que todavía no están bien confirmados, porque es un país muy cerrado, bien contradictorio, ¿no es cierto?, a lo que es, en lo que nosotros conocemos como democracia, como libertad. Eso es todo lo contrario. E incluso ahí se están haciendo estudios genéticos muy profundos, y en una fila de ese gran ejército que ellos tienen, son 22 millones de habitantes, y son más de 2 millones que son militares, está el super militar, un militar de 2 metros 40. Aunque muchos piensan que esas fotos fueron fraudulentas, pero llamémosle o no, quiere decir que se están levantando, como dice la palabra de Dios, aquellos anticristos que van a enfrentarlo al Dios Todopoderoso a través de su iglesia, a través de sus santos, a través de contradecir todo lo bueno y todo lo santo que Dios trajo al mundo. Voy a compartir una porción que está en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13. Y dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás.
Cuando nosotros hablamos que el anticristo existe, es la morada de Satanás, como leímos en el texto recién. Y dice, yo conozco tu obra y dónde moras. Dios sabe todo el movimiento que nosotros hacemos, a dónde vamos, a dónde nos movemos, con quién andamos. Y Él es el que nos cubre, por eso todos los días necesitamos tener una conexión directa con Él, para que Él nos cubra a nosotros y a todos nuestros seres queridos, a su pueblo, a su nación escogida que Él va formando. Como había hablado hace un momento con unos jóvenes, y de esos jóvenes hablamos de que Dios busca lo mejor para cada uno. Por eso Él nos cuida, nos cela, nos ama. Y porque nos cela también nos va a recriminar cosas en la vida para que nosotros tomemos cuenta y control de lo que estamos haciendo. Pero este testimonio que estoy leyendo ahora dice dónde está el trono de Satanás, donde se mora esa gente que hace esas cosas aberrantes que son anticristos delante de Dios, que son los que se burlan, se ríen de Dios, hombre vanaglorioso, dice la Biblia en el capítulo 3 de Timoteo. Hombres amadores de sí mismos, que no tienen respeto por nadie, y mucho menos de las mujeres y aún de aquellas que le dan la vida. Dice que en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Este hombre Antipas, un siervo de Dios, vendría a ser consiervo nuestro, de los tiempos de Herodes, del tiempo de que esa vieja Roma, en el circo de ellos, quemaba y prendían fuego a los seguidores de Cristo, y hacían lo mismo. Los ponían delante y le decían, Él es Dios, si vos no lo declarás a Él, te matamos. Y así hacían. A este Antipas cuenta Josefo, un historiador griego, de aquellos tiempos, que más bien judío, que cuenta que este hombre fue echado, dicen, dentro del medio del circo romano, de toda multitud lo miraba y se reían y gritaban. Entonces le fue echado sobre él, dice, una fuente inmensa de aceite caliente. ¿Cómo murió este hombre, no? Como ese hombre que yo vi por esos videos que fueron presentados, para que el mundo lo conozca, que ese hombre tenía su miradita diciendo a dónde estoy, qué hago o qué hago, y se vio cuando ese militar le apunta y lo mata, de la misma manera que mataron a Antipas. Pero dice que el Señor, como así se encargó de que el nombre de Antipas quede para siempre sobre todos los hombres, escrito, por la recompensa de que ese hombre va a llegar a tener, así seguramente Dios anotó el nombre de ese siervo, ese pastor evangélico que le tocó vivir eso, y aún su familia que todavía no lo seguía negando, pero fueron expatriados por temor del velismo que ellos mismos van haciendo. Aún en toda esa crueldad respetan por lo menos por un poco a las mujeres. Pero todo eso lamentablemente va a seguir creciendo y andando sobre la vida, sobre el mundo. Por eso es necesario que las iglesias se levanten en oración santa, en manos limpias, dice, delante de Dios, para poder orar y pedirle a Dios por todos aquellos que están en el mundo llevando las buenas nuevas de salvación. Nosotros para hoy es un privilegio, nosotros hoy poder compartir las cosas de Dios, pues lo hacemos de una manera libre, abierta, por gracia de Dios, ¿no es cierto? Pero también dice la palabra que van a llegar sus tiempos en cuando eso ya no se va a poder hacer. Pero cuando llegue esos tiempos, dice, la iglesia ya va a ser tomada y arrebatada en las manos de Dios. Miren qué importante, ¿no? Haber anotado en este libro el nombre Antipas, como hoy reconocemos a este pastor que fue asesinado por no haber implorado otro nombre que no sea el nombre de nuestro Dios. Y así muchos van a caer, así muchos, dice. Y aún en el tiempo cuando Dios levante la iglesia, que los que queden, dice, la Biblia van a ser decapitados. ¿Por qué sabemos que son decapitados? La guillotina va a ser la que va a usar el anticristo en esos tiempos. Entonces podemos comprender por qué tanta crueldad, tanta maldad, porque ya está sobre la tierra, ya se va abriendo y ya va tomando cuerpo. Como así también sabemos que sobre la tierra está el reino de Dios. ¿Y cómo que si hay todas las cosas, y cómo que está el reino de Dios? Sí está, porque así como recién el coro que escuchamos de la alabanza, que hablaba de la paz a los hombres, el único que nos da la paz para poder seguir adelante y enfrentar todas las situaciones es Dios. Dios es el único que se encarga a través de sus santos hijos, de su iglesia, de sus ángeles, ¿no? de dar paz a su pueblo, a su nación. ¿Para qué? Para enfrentar el día a día. Poder decir, hoy Señor, hoy no me alcanza para esto o aquello, pero Dios en su inmensa misericordia, Él la suple, pero para suplir necesitamos la paciencia y para tener paciencia necesitamos paz. Hoy he meditado con el Señor por algo que por ahí no lo podía entender yo en mi lógica humana, ¿no? De que cómo puede ser que también exista la ira en el hombre.
el enojo, ¿no? Cuando un siervo de Dios, alguien se levanta y se enoja por acciones que hacen los demás, que no son de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que el padre que ama a sus hijos lo va a querer corregir y lo va a querer enseñar. Y duele a veces corregir a los hijos, duele a veces corregir a unos hijos espirituales que andan en malos caminos, que no quieren entender de la palabra de Dios, porque es como chocante. A lo mejor lloramos más nosotros que ellos, porque cuando ellos se sienten atacados o dolidos porque alguien le dijo que no haga aquello, no haga lo otro, porque no es de Dios y no hay bendición en esas cosas. Y se ofenden y se sienten mal. Pero en la palabra, yo meditaba en la palabra del Señor, dice, pero Señor, usted tiene escrito eso, de que usted en su ira santa, alguien diría, ¿no? Cuando él se acercó a Jerusalén y vio el templo, la sinagoga, dice, y vio delante de él mesas de cambistas, de vendedores, de palomas, de animales, y él decía, ¿cómo puede ser que mi casa de oración la hayan hecho cueva de ladrones? Y en ese enojo él agarró y lo tomó como una especie de látigo y tiró las sillas, que es a donde preparan las cosas, volcó a la silla, quiere decir las autoridades que estaban tomando dominios que no eran de Dios, y la mesa donde preparan las cosas. Todas las cosas son confabuladas en la vida, todas. El mal por un lado y el bien de Dios por otro. Acuérdense que cuando Daniel oraba a Dios, dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? Ya el pueblo ya tiene que irse, ya se cumplió el tiempo de Dios, porque ya están los 70 años. Pero ¿qué pasa que no salimos todavía, que no somos libres? Entonces le acercó un ángel y le dijo, Daniel, muy amado, no temas, dice, porque hace 21 días que escuchamos tu oración, pero alguien se nos interpuso en el camino y no pudimos llegar. Pero aquí estamos, para poderte ayudar a sacar al pueblo de Dios, cumpliendo la palabra de Dios. ¿Y eso qué nos enseña a nosotros espiritualmente? Que los hombres que buscamos de Dios, las iglesias, los hombres santos que buscan de la virtud de la vida, alguien se le va a poner delante. Pero Dios envía su ángel, su ejército de ángeles, a defendernos, a cuidarnos y a sacarnos a luz en todas las cosas. Hombres cobardes a veces se presentan con sus problemas, con actitudes malas, despotricando, haciendo sentir mal al otro, como enajenando a otro su problema porque él mismo no lo quiere enfrentar. Pero ¿cómo puede el hombre solo enfrentarla si no conoce a Dios? Ese es el mensaje de la buena nueva de Dios que todos los siervos de Dios queremos dar. Que le busquen a Dios, que le conozcan y que sea parte de la vida. Dios no es religión, la religión se esfuerza a hacer cosas todos los días queremos hacer cosas distintas, decimos, no, yo no voy a hacer esto y aquello otro, pero lo hicimos nosotros. La virtud viene de Dios, porque Él emana de los cielos, dice a través de su Espíritu Santo, la virtud y la voluntad de Dios sobre cada uno. Por eso a veces no podemos llegar a entender el verdadero mensaje de la palabra de Dios, porque nos confundimos en este mundo que está más diabólicamente entrenado que espiritualmente satisfecho. Poco es el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, dice que en los últimos tiempos habrá hambre y sed de justicia y habrá hambre y sed de conocer la palabra de Dios. Muchas iglesias lamentablemente no están dando el mensaje real de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se adecuaron a una comodidad, a una satisfacción personal o algo así. Hace poquito tiempo en una iglesia dicen estos pastores, un matrimonio, según ellos pastores, dicen, dice hermano, dice, a usted no lo podemos recibir acá en esta iglesia, pero ¿por qué siguen a la casa del Señor? ¿Por qué no puedo recibir? Porque usted sabe mucho de la palabra de Dios, dice, y nosotros nos manejamos con poquito. Cantamos mucha alabanza y con una pequeña porción de la palabra, ahí nos habla Dios. Y en la alabanza Dios se manifiesta con nosotros. Y bueno, ¿no? Uno en el proyecto de las cosas de Dios aprende a agachar la cabeza y dejar, ¿no? Pero en el proyecto que ellos decían, esa no es la doctrina de Cristo. ¿Y cómo es una iglesia cristiana? Sí, es una iglesia que pondera ser salvadora de aquellos que buscan la palabra de Dios, sí, pero ¿qué es lo que ha pasado ahí? Han desviado la doctrina de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos Él enviará siervos a todos lugares, dice, a que se anuncien las buenas nuevas de salvación, como así lo hacían en el Antiguo Testamento los siervos, los profetas de Dios, anunciando. Fíjese que Jeremías, como hablamos en otra oportunidad, Jeremías tuvo que anunciar a un pueblo rebelde y contradictor. Y aún se paraban delante de él y lo echaban, le decían, date de acá porque vos no nos traes buenas y no nos traen la maldad. Y el hombre quiere escuchar todas cosas bonitas, todas cosas que lo adulen, todas cosas que digan que es grande, que es esto. Ese es el hombre del mundo.
Pero el hombre cuando se le dice no hagas esto, no haga aquello otro, o mira aquello, no, o por esto, mira aquel otro camino, no lo quiere tomar. ¿Por qué? Porque sabe que acercándose a Dios tiene que dejar muchas cosas que a él en este momento les conviene, porque son engañados. Como así el enemigo ya sabe cuál es su fin, el maligno ya sabe cuál es su último tiempo, entonces él apurado anda buscando de estos hombres vanagloriosos, soberbios, que quizás se creen que son su propia autoridad, pero Dios va a tener cuenta de todos ellos. Por eso el camino de Dios, como estábamos estudiando en el libro de Mateo, se llega un momento que decimos que entramos por un camino estrecho. Todavía no vamos a llegar allá, pero si el Señor nos permite, ahora yo le quiero compartir una porción más antes de empezar con el libro de Mateo, que vamos a ir al libro de Daniel. Daniel dice, de alguna manera, dice que él nos ama. Dios de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice, más tenga vida eterna. No enseña eso en el capítulo 3 de San Juan, pero en ese capítulo anterior dice que en el hombre es necesario nacer de nuevo. Ese fue el mensaje de salvación de Dios. Y en el libro de Daniel, ¿por qué hablo del libro de Daniel? Porque cuando termina el libro de Daniel, el capítulo 11, capítulo 12, Dios habla a través de ese libro como un apocalipsis del Antiguo Testamento de los últimos tiempos. Y en el libro de Daniel dice que habrá sabios, ¿no es cierto?, que son, y los hijos de Dios, del pueblo de Dios, que en los últimos tiempos, dice, aún serán, dice, tomados y sacados aparte, porque ellos van a vivir cosas. Dice, ¿cómo? Dice, vamos a verlo en el 11:33, así lo entiende mejor. Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán contra ellos con lisonja. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados, y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Qué nos habla acá el Señor? De ese siervo de Dios, de esos hijos de Dios que nacieron de vuelta, va a llegar un momento en su vida que van a quedar solos. Solos sí, como fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hasta último momento, Él estuvo solo, porque es dura cosa a veces entender de los proyectos, de los mandamientos de Dios que entran a nuestras vidas, porque el hombre ya tiene muy enraigado la concupiscencia, dice la Biblia, del pecado, y nos manejamos más por el pecado. Muchos hombres dicen, sí, pero yo hago bien a todo, hago bien a aquel, hago bien al otro, y yo creo que soy buena persona porque yo lo creo, pero nadie es bueno si no conoce al Señor. Nadie es bueno si no pasa a ser hijo de Dios. Nadie es bueno si no es preparado por el Espíritu Santo a través de su palabra, a través de congregarse en una iglesia, tener un pastor, alguien que les guíe. ¿Para qué? Para desempeñarse en el cuerpo de Dios, que es la iglesia santa, que Dios va a venir a buscar. Cuando el Señor dice que con los sabios del pueblo instruirá a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego. La espada de la palabra de Dios y el fuego cuando tienen las pruebas, y caen, dice, en cautividad y despojo. ¿Cómo en cautividad? Sí, quedan cautivos a veces de sus propios pecados, cautivos de sus propios pensamientos, pensando que no tienen salvación, pensando que lo que ellos hacen está bien, entonces Dios no tiene parte con ellos, entonces se apartan de Dios. Entonces Dios en su inmensa misericordia dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. En vez de venirle a ayudar con bienes, lo van a venir a atacar, a infamar, como lo habíamos hablado en el libro de Job, con esos amigos que él tuvo, pero al final la oración de Job fue la que los edificó y los perdonó. Fíjese que la palabra de Dios es clara cuando nos enseña todas las cosas, que los hijos de Dios recibirán poca ayuda ¿de quién? Del mundo. Por eso nosotros dependemos únicamente de la ayuda y de la guía de nuestro Señor Jesucristo, que a través de su Espíritu Santo nos da el entendimiento, que a través de la palabra, que es viva y eficaz, que es espiritual, nos abre los entendimientos, el oído, el corazón, y nos ayuda a entender el porqué de todas las cosas. En la historia del Señor Jesucristo, él tenía hermanos. Mucha gente dice María, la Virgen María, pero si tuvo hermano y hermana, obviamente que no era virgen, ¿no? Pero bueno, es otro tema que un día el Señor nos va a permitir tocar. Entre sus hermanos estaba Jacobo, que es Santiago, el que hizo el libro de Santiago, José, otro hermano, Simón y Judas, el que también hizo el libro. Pero fíjate cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz ahí, que todavía nadie entendía el porqué de todas esas cosas, porque ellos esperaban que un Mesías que se levantara con ejército y con fuerza,
con cosas, actitudes de hombre, cuando el mensaje de Dios es todo lo contrario a lo que nosotros pensamos. Por eso la palabra de Dios dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mi camino vuestros caminos. Él es el que nos cogió, Él es el que nos llamó, y es la voluntad de Él en nuestras vidas de cómo tenemos que acercarnos o buscarle. Estamos quizá en una iglesia como me pasó a mí cuando fui a esa iglesia, que me dijeron, no, usted sabe mucho, váyase de este lugar. Así también dice la Biblia que nos van a echar de las sinagogas. ¿Por qué? Porque llevamos las buenas nuevas de Dios y la santa doctrina del Señor Jesucristo. Fíjese que el Señor Jesús estaba en la cruz ahí solo y lo miró a María y le dijo, mujer, he ahí tu hijo, apuntándolo a Juan. ¿Por qué? Porque hasta los hermanos lo habían dejado solo ahí. Hermanos carnales estamos hablando, ¿no? De Jacobo, José, Simón y Judas. Y las hermanas, que capaz que mucho más lejos. Pero la que le siguió hasta el último momento fue María, la madre, que lo vio, que estuvo padeciendo con él todas las cosas que él se acercó en la vida a hacer. Por eso es una mujer santa, honrada como gran sierva de Dios, que seguramente tiene un lugar privilegiado allá delante de Dios, pero Dios la puso a ella adelante para que todos nosotros los hombres honremos a todas las mujeres de esta tierra y no la pongamos en el segundo lugar, sino al lado nuestro, para que juntos podamos ir avanzando en las cosas santas de Dios, para que la honremos como vaso frágil, dice el libro de Pedro, para que la estimemos, para que la cuidemos y le enseñemos lo que Dios nos da a nosotros, que es a través de su palabra, las virtudes y las sanidades de su palabra. En esa actitud de él, Dios mismo en esa soledad le dijo a Juan, Juan, he ahí tu madre. Y desde aquel momento, dice la palabra del Señor en el libro de Juan, María vivió con Juan. Y después que el Señor Jesucristo partió, después que Él resucitó al tercer día, que se levantó y los hermanos vieron todo eso, ahí se acercaron ellos. Por eso a muchos pastores se le dice que sus hijos van a entrar en la posteridad cuando ellos delante de Dios hayan hecho una buena siembra, y la cosecha seguramente son las promesas que Dios nos da, porque si Dios lo prometió, así va a ser. Si Dios te dijo va a ser sano, así va a ser. Si Dios te dijo que vas a crecer en las cosas de Él, así va a ser. Si Dios te dijo vas a tener gran ministerio en las cosas mías, así va a ser, porque Él lo dijo, y todo lo que Él dice no es en vano, y por Él es dado, y por Él va a ser siempre infundado. En el libro de Daniel termina algo muy hermoso que lo vamos a compartir, que está también acompañado con el Apocalipsis, dice, y dijo a un varón vestido de lino, o sea, el lino bíblico es la pureza, la santidad de su siervo, ¿no? Como así Dios quiere preparar a su pueblo, una iglesia santa, pura. Apartado significa ser santo, apartado del mundo, no compartiendo las cosas del mundo. Pero no porque no tengamos que compartirlas, sino para que no nos mezclemos en poderle presentar a Dios por esas almas que no conocen a Dios. ¿Cuántos chicos, cuántas mujeres, cuántos matrimonios no conocen a Dios? ¿Cuántas familias no conocen a Dios? Y es necesario que le conozcamos. Es necesario que haya gente que esté orando, pidiendo por ellos, que le acerquemos con una palabra. Fíjense, si nosotros decimos vamos a predicar la palabra de Dios, ¿cómo podríamos hacerlo si venimos de una parranda de las 5 de la mañana, como dicen los chicos hoy en día, dado vuelta, y tendremos que ir a llevar un mensaje temprano? ¿Podría el Espíritu Santo estar con nosotros? No, ¿no es cierto? Por eso Dios nos llama apartados, por eso nos llama solícitos en hacer su obra. Pero esa es una voluntad que es solamente emanada a través del Espíritu Santo cuando nosotros le buscamos a Dios en espíritu y verdad. No por el esfuerzo propio, sino buscándole a Dios de verdad, y Él se encarga de hacer todas esas obras. Los llamados de Dios que están escritos en el libro de la vida, dice, son cuando nosotros tomamos la decisión de seguirle, de conocerle y de buscar el bienestar no solo de nosotros, sino de todo lo que en donde estamos. Las iglesias de Trevelin seguramente orarán por Trevelin. ¿Para qué? Para que siga creciendo, siga prosperada, para que las autoridades lleven un bien común para todos, no solamente para los hijos de Dios, sino para todos, porque ese es el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es ese, que la iglesia es servidora de aquellos que necesitan, no que otros nos vengan a servir a nosotros, sino yo, como siervo de Dios, soy servidor de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son los que necesitan escuchar de la palabra de Dios, y está mi vida en las manos de Dios, de muy chico, gracias a Dios, en las cosas de Él. ¿Para qué? Para poderles pregonar de las buenas nuevas de salvación. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que a las aguas significa espiritualmente las masas de personas, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, mano santa, ¿no? Y juró por el que vive por los siglos, quien es nuestro Señor Jesucristo,
que no será por tiempo y la mitad de un tiempo. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Esto en el Apocalipsis dice que son 3 años y medio. Tiempo y la mitad de otro tiempo. 3 años y medio. El Señor, cuando habla de que Él va a venir a arreglar cuenta con el mundo, con todas estas cosas como la que contamos antes de Corea, o como hay armamentos que se están preparando nucleares, o como Irán quiere destruir a toda costa a Jerusalén, al pueblo de Dios, Dios nos avisa en la palabra que tengamos en cuenta que ya vienen los últimos tiempos. ¿Y por qué habla de acá de 3 años y medio? Porque hablando de 3 años y medio, acá el Señor está hablando que cuando el poder del pueblo santo, de sus hijos, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe, dice, el poder de dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ya que estamos cerca de los tiempos de Dios, que Dios ha venido a esa iglesia. Y en la gran ira de Dios, el pueblo de Dios no va a estar. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, y lo confirma, que Él no dejará que sus siervos, sus hijos, vean corrupción. En el tiempo del aire la iglesia ya no va a estar, o sea, va a ser ya tomada. ¿Y quiénes van a orar en esos tiempos? Los que se quedaron, los que pretendieron ser más que Dios, o pusieron su iglesia en su nombre, en hablar de sus virtudes, en hablar de su propio egoísmo, y no de la palabra de Dios, en los que llevaron la doctrina de Dios desviada. Pero Señor, le servimos siempre anduvimos en sus cosas, dice la Biblia. Señor, sanamos gente, sí, pero yo no te conozco. Apartado mí, hacer maldad. ¿Por qué? Porque el hombre soberbio Dios lo resiste y enaltece al humilde. Las iglesias que buscan a Dios en espíritu y verdad son las benditas de Dios y son las que Dios llamó para ser escogidas, preparadas y llevadas en el momento que Él diga delante de Él como esposa santa, a vivir esa nueva Jerusalén, a caminar por esas calles de oro, dice, a donde aún las paredes dice que son de perlas preciosas, algo inexplicable capaz para la mente humana, las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos. Y ojalá todos los hombres se acerquen y busquen de Dios. Es el libre albedrío el que Dios nos dio, es la libre elección, la libre decisión de nosotros de poder decirle, Señor, heme aquí, yo quiero ser un hijo tuyo. Y lo puede hacer, si le confiesa a Dios como Salvador, si le dice, Señor, anote mi nombre en el libro de la vida, que yo quiero participar de las cosas que usted tiene para todos sus hijos, aquellos que creen. Enséñame a ser un hombre de verdad, a disfrutar la vida como usted me enseñó, esta naturaleza tan preciosa que usted nos dio, enséñame a disfrutarla y no a vomitar, como a veces me pasa a mis parrandas, o como a mí me pasa con la droga, como a mí me pasa con echarle la culpa a mis padres por ciertas situaciones, cuando en realidad Dios nos llamó a ser hombres y mujeres perfectos, porque Él es perfecto, a poner una mejilla para recibir la otra, a que si nos piden prestado darle más, y si nos dicen, Señor, eso es mío y aquello también, no se lo neguemos. ¿Por qué? Porque estamos anegando a esa persona a que le conozca a usted. Padre, bendiga, Señor, todas las autoridades del gobierno. Yo quiero invitarlos ahora a escuchar unos coritos y le voy a contar un pequeño testimonio de mi vida. Se mueve el corazón del pueblo de Dios, porque estamos alabando, adorando en estos tiempos. Cuando la iglesia del Señor estamos en avivamiento, aleluya. En el principio del Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón.
Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Holocaustos, delante de la palabra de Dios, lo que quiere decir cuando nosotros presentamos cosas o hacemos sacrificios personales para esto o aquello, como alguno que dice, sí, yo prometo y hago esto, o destino tanto esto del otro para que Dios me tenga que dar aquello. Estamos haciendo negocio muchas veces con las cosas de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que no quiere sacrificio ni holocausto, sino que quiere conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de la doctrina de Cristo, en los tiempos del Señor Jesucristo, todos se horrorizaban o se alarmaban, decían, ¿cómo? Dice, Él no es el hijo del carpintero, que su hermano es Simón, Judas, Jacobo. ¿Cómo puede ser que Él esté dando estas doctrinas? Porque Él es el Hijo de Dios, que vino al mundo a morir en la cruz por nosotros, para Él hacerse el holocausto perfecto en la cruz, el cordero inmolado, como dice el Apocalipsis, para salvar a través de esa sangre a todos los hombres y limpiarnos de todos los pecados que nosotros teníamos que haber arreglado con Dios. Pero no podemos por nuestra herencia que tenemos. La herencia nuestra es el pecado, la maldad, la lujuria, los malos hechos, las malas obras. Por eso es necesario que todos le busquemos a Dios, que nos adoctrinemos en el conocimiento de la palabra de Dios, que es santa, pura, espiritual, que nos mueve y nos conmueve cada día en las cosas que Él nos tiene preparadas. Les comentaba a través de este corito que escuchamos, bueno, porque hoy les cambié la alabanza y traje unos coritos, ¿no? Que también incluso, fíjese, el tono de la alabanza, de esos coritos. Las músicas, vamos a ver que hay batería, hay acordeón, hay órgano, hay distintos instrumentos, bajo, guitarra. Y fíjese el sonar de esa música con las voces. Hay una relación que se puede entender, escuchar y alabar perfectamente. Lamentablemente hay iglesias que ponen la música tan fuerte, hacen tanto arpegio de la música, que ni siquiera se puede alabar a Dios con perfección. Usted puede aceptar o puede Dios recibir esa alabanza como holocausto delante de Él o como una ofrenda delante de Él. No, ¿no es cierto? Es necesario instruirnos en la palabra de Dios, interesarnos en las cosas de Dios, santificar a los que están en la presencia de la música, en todas esas cosas, y nosotros, los siervos de los Dios ministros, tenemos la obligación delante de Dios de ministrar y ver cómo se hacen, el testimonio de cada uno, la santidad, porque mayor santidad, mayor preparación tenemos para poderle dar a Dios las cosas. Esto de hablar de las cosas de Dios no es muy fácil, tenemos carga, prueba, luchas, y a veces nos tenemos que tomar un tiempo a solas con el Señor. ¿Para qué? Para que Él nos llene nuevamente de sus aguas espirituales y nos dé fortaleza y nos ayude el día a día a poder seguir. Uno de los misterios que Dios Señor me dio para compartir, que de la enseñanza de la palabra de Dios, para mí siempre fue una parte esencial de la iglesia y fue una parte muy preocupante para mí en la vida. Muy preocupante porque muchas cosas he tenido que vivir de muy chiquito. Yo fui cautivado con 7 años, mis abuelos estando en el servicio de las cosas de Dios. Hace 2 días lo compartía con un joven, este testimonio que voy a contar ahora, que por eso el Señor me lo volvió a presentar. Mis abuelos, mi abuelo era diácono de una iglesia y mi abuela era presidenta de Dorca, donde se hacían las ropas para llevar a distintos lugares donde hubiera necesidad, ¿no? Cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Y yo muy chiquito, porque mis padres no me dejaban ir a la iglesia, porque yo tenía otras creencias, me iba al fondo de la casa de mis abuelos y escuchaba el acordeón de la iglesia donde estaban mis abuelos en ese momento, sirviendo a Dios, y pasaba momentos largos con mis 6, 7 años, escuchando las cosas del Señor. Hasta que, bueno, fui creciendo y un día pude llegar a la casa del Señor y siempre me agarré de las cosas de Dios. Y fíjese cómo es la historia, ¿no? Porque si bien mis abuelos me presentaron en esa iglesia, me llevaron, me acuerdo los primeros pasos que yo hice con la escuelita dominical, de conocer la palabra de Dios. Mis abuelos me llevaron ahí, me instruían en las cosas del Señor. Con el correr del tiempo, por X o ciertas cosas, mi abuelo dejaron todo. Eso compartía yo con un joven, porque el joven me decía que sus padres habían dejado las cosas de Dios y que él también conocía de Dios, pero ninguno estaba. Y digo, a lo mejor Dios te está llamando a vos para que nuevamente vos lleves a tus padres. Y así me pasó a mí, porque yo volví nuevamente en mi juventud a buscar de Dios
y llevé nuevamente a la iglesia, los presenté, como ellos una vez me presentaron a mí, a mis abuelos. ¿Cómo la tercera descendencia? Sí, porque yo soy nieto. Los llevé a ellos. Y hoy le doy la gloria y la honra a Dios porque está mi mamá en las cosas del servicio, mi hermana, mi hermano están en las cosas del servicio de Dios, y yo le doy la gloria y la honra a Dios porque yo me había quedado solito, así como habíamos leído antes que el siervo de Dios se queda solito a veces, que recibimos poca ayuda, pero Dios siempre me fortaleció y me guió para salir adelante y poder dar. Por eso hoy lo que yo comparto con ustedes, lo que compartimos en la palabra de Dios, no es algo aprendido de memoria, es vivencia, cosas que Dios me llamó, como en lo más íntimo Dios me fue llamando de a poquito y me fue guiando y me fortaleció a través de su palabra. Por eso yo amo la palabra de Dios y honro a Dios que Él me usa a través del Espíritu Santo para bendecir a todos los hombres que busquen en espíritu y verdad el verdadero evangelio, que son las buenas nuevas de Dios. Dios bendiga grandemente a todo su pueblo, a su nación, a aquellos que le buscan, y a los que le buscan de verdad, Dios, Señor, les guíe en su sana y perfecta doctrina, y no que vayamos a una iglesia y nos digan, no, usted sabe mucho, váyase, sino que podamos compartir delante de Dios lo que Dios nos dio a cada uno, porque el cuerpo de Dios es grande, no es que uno solo va a hacer todo, el cuerpo de Dios es grande, así como dice el hombre la cabeza de la iglesia, y Dios delante de él dice, es el que está formando el hombre, y el hombre le sigue la mujer, que es el segundo lugar, y el tercero los hijos, el ministerio el cuarto. Dice, todo eso que se va formando en una familia, así es la iglesia. Los hijos espirituales, la esposa espiritual, ¿cuál es? La iglesia, la consagración que tenemos que tener los siervos. ¿Para qué? Para poder presentar delante de Dios una iglesia sin mancha, perfecta como Él la busca y la desea. Porque Él lo dijo y así va a ser, y Él lo va a hacer con sus santos hombres. Como ese hombre que murió en Corea, que entregó por amor a Jesucristo, no escatimó ni un momento en lo que él pasara, porque él sabía que se iba a despertar allá en los brazos del Señor. Vamos a orar y vamos a entrar a compartir, aunque sea un espacio nada más que nos queda del libro de Mateo, donde estamos estudiando en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 13. Primeramente vamos a orar. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted para darle la gloria y la honra a su nombre, Señor, por este privilegio, Señor, de poder conocer y tocar sus cosas santas, Padre. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque aún en estos tiempos que vivimos, que usted nos está preparando, Señor, lo podemos entender y ver más allá. ¿Por qué? Porque usted no nos enseña a través de su palabra. Porque usted ya tuvo, Señor amado, ese privilegio de darnos a nosotros los hombres, Señor, a un vaso, a alguien frágil, a alguien que no entiende la virtud de su Espíritu Santo, a través de poderle conocer, Señor, para levantarnos y guiarnos, Señor. Quiero presentarle a mi hija, a mi hijo, Señor amado, a mi esposa, a como así cada familia de sus siervos, de aquellos que han puesto la mano en el arado. Bendito todos esos siervos de Dios, Señor amado, que se dedican, Señor amado, a la obra suya, Padre. Guíele, Señor, adoctrínele en su verdad, Señor amado, y que tengan conocimiento de su palabra a través de ella, Padre. Le ruego que envíe su palabra, que los guarde y los bendiga, que le enseñe a tener temor de las cosas santas y a no mezclarlas con las cosas del mundo, Padre. ¿Para qué? Para que ellos puedan recibir la corona que usted le tiene dada para cada uno, Señor. Así como Pablo dijo, Señor, en esto yo me voy, pero sé que atrás de los míos van a salir lobos rapaces, que van a querer engañar aún a los escogidos. Señor, le ruego que usted los aparte, Señor. No que los saque del mundo a sus hijos, a los escogidos, sino que los libre del mal, los cuide en todo momento y le dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Y así como decía el corito, Padre, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, Señor, sea usted moviéndose en nuestras vidas para recrearnos, para volvernos a recrear, así como usted lo hizo en el Génesis 1, volver a recrear este mundo de lo que se había perdido. Recree nuestras vidas, Señor. Recree todos aquellos que le buscan, Señor amado, y necesitan conocerle y salir de esas cárceles, salir de esos engaños que están y que aún más de uno padece y clama, Señor amado, que ser libre de todas esas cadenas, de todas esas cargas, Padre. Envíe su palabra, sánelos, cúrelo en el nombre de Jesús, porque benditos serán todos aquellos que le buscan y le llaman a usted, Señor. Lo ruego, Señor amado, que si hubiera alguno que quiera conocerle, Padre, usted le guía a una iglesia, usted le bendiga, Padre, y anote su nombre en el libro de la vida, como así usted lo hace con sus hijos santos y perfectos que son cada uno de ellos, Señor. Ayúdeme ahora a compartir esta porción, Padre, que usted nos da.
Borre todo hombre, Señor amado, y siempre sea su Espíritu Santo delante, el cual nos da la virtud de entendimiento, la virtud de vida y nos da el crecimiento necesario para ser hombres y mujeres de Dios, leales y firmes, honestos y sinceros en esta vida que nos toca transitar para dar las buenas nuevas de salvación, Padre. Gracias, Señor, por cada uno, gracias por todos los que vienen detrás de nosotros, Señor amado, y gracias por cada ministerio, Señor. Todo lo dejo y se lo entrego en sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Vamos a seguir compartiendo un pequeño corito más y después vamos a leer, aunque sea 2 o 3 versículos del 13. Gloria a Dios. Es la bendición del Señor que está creciendo, hermano. Pónganse de pie. Sí, a usted le digo, mi hermana. Vamos a alabar a Dios. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Claro que sí, mi hermano. Hermana, esta es la casa de Dios, donde los santos del Señor lo han certificado, lo hemos puesto, la casa de Dios. Este lugar. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia. Mire, recién recibí un mensajito de una hermana, o un hermano, no sé quién será, ¿no? Que pregunta, dice, hermano, dice, ¿por qué usted dijo que que Dios había sacado de una persona 600 demonios y que fueron echados los cerdos? Porque estamos hablando de esto del libro de Mateo, cuando nosotros dijimos que el capítulo 7 es un capítulo muy espiritual, porque dice, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que lo pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta es una porción que habíamos leído en el programa anterior. Fíjese que lo que nosotros hablamos de lo espiritual, nosotros no entramos en lo hecho de lo que leemos narrativamente, porque si narramos lo que dice, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Alguien prácticamente, como decía la hermana recién, dice que ella pensaba que era compartir con otros, ¿no? Es lo que habla la palabra de Dios, que nosotros hemos dicho que era muy espiritual. Por eso la palabra de Dios es hermosa, es hermosísima poderla entender, porque cada vez como que nos va ahondando, nos va enseñando distintas cosas, distintos aspectos de una sola porción nomás. Cuánta riqueza tiene, esa es la palabra de Dios, por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando nosotros hablamos de los cerdos, y que ese Dios había sacado y que lo había echado sobre unos cerdos, ahí hablamos del endemoniado gadareno. Fue libertado ese gadareno, que yo pensaba hoy haber llegado hasta ese lugar, porque por eso la otra vez no había dado el nombre, para dejarlo con esta incógnita de que la hermana recién llamó y preguntaba eso. Lo del gadareno le dijo al Señor, dice, ¿qué tiene con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ese es el mundo que hablamos hace un rato, con esos testimonios que les conté de mi vida, o de cosas que nos fueron pasando, o como ese hombre que allá en Corea fue amolado por otros hombres. ¿Por qué? Porque no quiso declarar al Señor Jesucristo. Y él declaraba, nunca dijo, no, yo no lo quiso negar nunca. Él dijo, no, yo conozco a Dios y yo sé quién es mi Dios. Y tuvo que padecer eso. Y esto de los cerdos que fueron echados, dice, espiritualmente son los hombres que no conocen a Dios. El hombre que no conoce a Dios ha llegado a un estado de animal. De animal, sí, por eso la palabra de Dios dice los cerdos y los perros. Es dura cosa esto, ¿no? Dar, pero es la verdad de la palabra de Dios, a la cual no tenemos que callar.
porque su estado de vida ha llegado a ser animales, burladores, amadores de sí mismos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, depravados mentalmente, aunque hombres que destruyen la vida de los demás porque violan chiquitos, destruyen vidas enteras, psicológicamente, también en la vida, arruinando vidas, con hombres que se abusan de mujeres jóvenes y las dejan tiradas por ahí a la suerte de su vida. Esos son los hombres que han tomado ese lugar de animales. Por eso hablamos que la palabra de Dios es muy espiritual, en ciertas maneras, no como nosotros a veces la interpretamos, sino como el Espíritu Santo nos da a entenderla. Y el gadareno ese que Dios sacó, esos 6.000, ¿cuántas personas, cuántos hombres y mujeres hay que tienen esas cantidades? Algunos más, que les gobiernan. Busquen de Dios para ser libres, hermanos. Busquen, amigo, amiga, que quiere conocer la verdad. Busque de Dios, acérquese y planee para su vida un gran futuro que es en las manos de Dios. Vamos a entrar a leer, ya nos queda poco tiempo, mire, se nos fue la obra prácticamente. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El hombre de Dios que piensa que conocer a Dios y que la vida tiene que ser todo un alboroto, que tiene que ser una vida todo risa, que tiene que ser todo placeres, está equivocado. Ese hombre está, hablamos a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, están en la parte ancha, dice, en el lugar espacioso. Pero los que están en la puerta estrecha son los temerosos de Dios, aquellos que temen aún tratar a otro porque Dios mira. Aún un siervo de Dios es el que teme delante de Dios de no callar. ¿Por qué? Porque Dios le va a recriminar algo que Él le dijo que diga y ha callado. Nosotros los siervos de Dios, los ministros de Dios, somos los necios de poder abrir la Biblia y de poder transmitir al pueblo, a la nación, a la grey, las verdaderas verdades que Dios tiene para cada uno. Por eso la palabra de Dios dice que es cortante más que una espada de doble filo, que aún llega hasta lo más profundo y los tuétanos. Cuando más de uno se mueve, se conmueve, o que alguno que dice, ¿cómo esto es así? No, no es así. Ahí está Dios obrando, ahí Dios está obrando a través de su Santo Espíritu, porque Dios le ama y Dios le busca la perfección a todos. Por eso le dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Los hombres que se dejan manejar por sus propias doctrinas, los hombres que guían su iglesia por sus propios pensamientos, por sus propias ideas. Ay de ellos, tengan cuidado con la música que presentan. En esta línea de coritos que hoy traje, había traído uno que no estaba en la doctrina de Cristo, pero lo quería hacer escuchar para que ustedes entiendan cómo tienen que ser las cosas delante de Dios, porque las cosas delante de Dios son perfectas, son santas, son puras. No cualquier música tiene que entrar en una iglesia, no cualquier cosa tiene que dar en la iglesia, no cualquier alabanza tiene que ser proclamada en la iglesia. Porque hay muchos hermanos incluso que han tomado costumbre de decir amén, amén, amén a todo. Y a lo mejor estamos hablando del mal y los hermanos están acostumbrados a decir amén, amén, amén a todo y se están equivocando. Se están haciendo uno con aquellos que no conocen. Por eso necesitamos buscar a Dios en espíritu y verdad. Porque estrecho es el camino. ¿Por qué es estrecho? Porque el camino de Dios es temeroso. ¿Temeroso cómo temeroso? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si no tememos a Dios, es seguro que vamos a seguir andando en el mundo, en las cosas que no nos corresponden a los hijos de Dios, a aquellos que le buscamos. ¿Queremos la felicidad de la familia? No vayamos a la lotería, no, busquemos de Dios. Queremos que nuestras vidas cambien, que tengamos otro futuro, que haya bienestar en nuestra vida. Busquemos a aquel que vive, aquel que venció la muerte y que también nos va a hacer vencer a nosotros, porque Él vive y nosotros también vamos a vivir. Esa es la fe de los hijos de Dios. Nosotros tenemos necesidad y Dios dice que no las tenemos que padecer. Nosotros tenemos este problema y dice Dios que no lo tenemos que padecer porque Él está con nosotros y nos está ayudando, dando de su paz, esa paz perfecta que nos alumbra y nos guía. Dios siga bendiciendo grandemente a todos aquellos que abocan en las cosas del Señor, aquellos que le buscan, que necesitan, que se puedan acercar a una iglesia, buscar un pastor y ser guiados espiritualmente. Y si uno está en una iglesia equivocada, no lo piense mucho. Aléjese de ahí y busque el verdadero sentido de quién es nuestro Dios. Dios es una relación, Dios es una religión.
Dios nos ayuda a entender, a comprender a nosotros mismos para el día a día cambiar y hacer hombres perfectos, no vanagloriosos, no mentirosos, sino amadores de los deleites de la vida, de la verdad, porque en ella nosotros vamos a tener la recompensa, no en las cosas del mundo, porque el mundo viene a engañar aún a los escogidos de Dios. Ojalá Dios quiera que en ese número estén todos los que están acá para acá en la radio, todos los que están escuchando, todos estén en ese número delante de Dios. Y Dios bendiga siempre grandemente a los que están en la conducción de esta radio, a los que están atrás de la ventanilla, a los que están haciendo su trabajo de operación, al que se fue, al que se quedó, al otro que está del otro lado. Padre, bendiga, Señor amado, bendiga, Señor, este lugar de Trevelin, bendiga las autoridades, bendiga las iglesias, Padre, hágalas santas y perfectas como usted las quiere, porque pronto las viene a buscar. Pronto viene a buscar a su pueblo, su nación. ¿Para qué? Para Dios tomar cuenta con aquellos que se han rebelado contra Dios. Dios les bendiga y les guarde siempre. Y Dios nos permita en la próxima reunión, como decimos, o podernos juntar, poder seguir compartiendo de la palabra del Señor en el capítulo 7 y seguir con el versículo 15 y a lo mejor podamos llegar hasta el capítulo 8, donde cerraríamos con el Gadareno y confirmaríamos lo que veníamos hablando de los animales. Ante todo quiero orar y pedirle delante de Dios por ustedes. Y si alguno quiere conocer al Señor, comparte esta oración conmigo. Y aceptándole a Dios, ya dio su primer paso. El segundo, busco una iglesia. Dice el tercero, dice bautícese, cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Y tome parte del cuerpo de Dios. Tome parte del servicio de las cosas de Dios. Que la labor de Dios es grande y hay mucho. Me encantaría a mí, dentro de las cosas de Dios, ojalá Dios quiera lo permita, que las iglesias se unan para hacer una campaña, para proclamar aún más el conocimiento de la palabra de Dios y pregonar más del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, que va a ser un beneficio para la iglesia espiritual y un beneficio para el lugar donde estamos viviendo, porque Dios nos demanda donde estamos viviendo por ellos. ¿Por quiénes? ¿Por lo que estamos viviendo? Sí, por cada uno de ellos. Conozcamos o no conozcamos, Dios nos demanda por ellos. Por eso tenemos que orar por los compañeros de trabajo, por las empresas, por el lugar donde nos movemos. Tenemos que orar y rogarle a Dios que Dios bendiga y dé luz y entendimiento a esta nación, a este mundo, que se encuentra lamentablemente perdido porque no le conoce, Padre. Como no le conoce el mundo, también nos conoce a nosotros. Pero nosotros, en su inmensa misericordia, Señor, podemos participar a través de la oración y poderle pedir a usted delante suyo por cada uno de los hombres y mujeres que le buscan, Señor. Quiero pedirle delante de Dios en esta oración, Padre Santo, por las necesidades de su pueblo. Quiero pedirle por la paz y el reposo de cada uno de sus hijos. Quiero pedirle, Señor, que usted añada bendiciones, Padre amado, a un pueblo bendito y próspero que es el suyo, Señor amado. Usted llamó a todos los hombres a un bienestar. Usted le da el sol a los buenos y a los malos, Padre. Pero de todo eso, Señor amado, usted va escogiendo y sacando y aún probando los corazones para aquellos que usted tiene anotado en el libro de la vida, para que le conozcan, Padre. Por eso cuando nosotros le aceptamos a usted nuevamente, nuestro nombre es inscrito, porque usted ya nos tiene en cuenta. Pero aceptándole ahora, Señor, mi nombre pasa a ser inscrito nuevamente en el libro de la vida, y cuando usted abra los libros en el día del juicio, mi nombre va a estar ahí. Gracias, Señor, por mi nombre. Gracias no solamente por mi nombre, por mis seres queridos, porque por mi familia. Aún usted tiene el número de cada uno de ellos, Padre. Le ruego y le pido, Señor amado, de su bendición para cada uno de aquellos que le buscan, necesitan de usted, por cada uno de que ha puesto la mano en el arado, Señor amado, por cada uno de los que dicen, Señor, ¿a dónde está su ayuda que hoy me siento solo y perdido? Está, confíe, proclame al Señor, vaya a la rodilla y Dios lo va a levantar y lo va a ayudar a vencer esa situación y va a ser un hombre bendito de Dios. Y ahí vamos a aprender todos los varones y mujeres de Dios a tomarnos de usted, a esperar solamente de usted y no de las pericias del mundo, de engañar o de comerciar como alguno dice, sino a esperar en usted, Señor. Yo sé que usted me va a dar lo que yo necesito, Padre, porque usted ya lo tiene ahí hecho, Padre. Usted mismo nos enseña que si aún las flores se vistieron mejor que Salomón, que se queman y van allá a parar a ciertos lugares lejanos y tirados, ¿cómo usted no va a tener cuenta de nosotros, que usted nos creó y nos llamó sus hijos, Señor? Gracias, Padre amado, por este privilegio de ser sus hijos, Señor. Gracias por este privilegio de poder compartir de su palabra, Señor amado. Y si yo debo repetir la oración de ser su hijo, Padre, lo ruego, Señor, que usted bendiga a ese hombre, esa mujer, que le ha aceptado como Salvador, Padre amado, que reconoció a usted como único hijo y Señor, y que murió en la cruz por todos los pecadores.
Le doy gracias por ese, Señor. Gracias por ese que se suma, Padre amado, en la fila del ejército del Señor Jehová de los ejércitos. Nombre y apellido suyo, Señor. Porque usted en su gran misericordia amó, nos mandó a su Hijo para morir por nosotros, Señor. Así como recreó el mundo en el principio, recree nuestras vidas, Señor amado, para poder entender, comprender, adecuar las cosas a lo que usted quiere. Y si mi iglesia, Señor, hoy está pasando un mal momento, déme la luz, entendimiento a poderla edificar en su luz, Señor amado, a poder llevarla en su luz. Y si tengo que pararme delante de ella y esforzarme a hablar algo fuerte, sea usted delante, Padre amado. Sea usted delante con su Espíritu Santo para el bien de todos, Señor. Porque a usted al que ama corrige, y al que corrige, usted, Señor amado, también exhorta y a veces castiga. Padre, le ruego por cada lugar, por cada familia que esté pasando mala situación, súplala de lo alto, déle entendimiento, Padre, y que su amor de lo alto habite en ese lugar, Padre, porque son sus hijos, son su pueblo, son su nación. Y si alguien tuviera vicio, necesidades, Padre, acompáñele a ese hombre, a esa mujer a poderlo dejar, Padre, porque sabe que su cuerpo, ese pueblo, es el cuerpo santo, es el templo de Dios delante suyo, Padre, cual usted también nos pedirá cuenta un día, que usted nos llamó, y nos llamó hijos escogidos, y si nos llamó hijos escogidos, es obvio, Señor, que usted nos va a pedir cuenta de todas las cosas, Padre. Le ruego por todos aquellos que escuchan de la palabra y la llevan. Le ruego por aquellos que necesitan y piden necesidades de salud, necesidad de prosperidad, necesidad de entender y comprender las cosas santas, Padre. Le ruego que usted envíe su palabra, Padre. Así como este hermano que habló y preguntó quién era aquel que sacamos los 600 espíritus, que el Señor Jesucristo sacó esos 600 espíritus, que era el Gadareno. Así, Señor, déle un entendimiento, Padre, de todas las cosas santas que hoy hemos hablado, Padre, para que su pueblo pueda entender, comprender que usted es santo, usted es puro, y no podemos nosotros los hombres mezclar las cosas del mundo con las cosas santas suyas, Señor. Bendiga al operador de este día, Padre, bendígalo, Señor, bendiga a su familia, bendiga a todos los que están del otro lado, Padre amado, bendiga el programa que viene, que son hijos suyos, Señor amado, en su hablar, en su callar, Padre amado, aún en todo lo que ellos toquen, Padre, sea santo y bendito de su Padre a través de su Espíritu Santo, Señor amado. Gracias por este privilegio de ser sus hijos, Señor. Gracias por este privilegio de poder orar por cada uno que necesitan de usted. Este mundo necesita de usted. Por eso le ruego, Señor amado, que usted envíe su palabra, que levante iglesias santas y puras para poder pregonar las buenas nuevas de salvación a cada uno de los hombres, Señor. Gracias le doy, Padre, porque el tiempo está cerca y usted nos viene a buscar. Prepárenos usted, Señor, y sea usted con nosotros en todo. Ahora despídanos en paz, gozo y amor. Acompañe mi viaje de regreso, en paz y reposo, y bendiga este ministerio que usted nos dio, Casa de Dios. Bendiga la unión de la asamblea, y en cada lugar que invoquen y imploren su nombre, sean benditos y prosperados cada uno de sus siervos y sus hijos, y aún aquellos que le buscan mayormente en espíritu y verdad, Señor. Así perdone los habidos ignorado, y perdone a aquellos que no le han conocido antes y que hoy quieren conocerle y le piden perdón porque a lo mejor han confundido su doctrina, Padre. Su doctrina es santa y pura. Por eso lo entrego y lo encomiendo todo en sus manos, en el bendito y divino nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, hermoso era poder comunicarnos, hablar de las cosas santas de Dios. Si Dios nos permite, nos vamos a ver en la próxima reunión, en el próximo programa, con el favor y la voluntad de Dios. Todos los saludo en el nombre de Dios. Hasta pronto. ¡Vamos con tus palmas! ¡Tuya la gloria, Señor! ¡Santo eres tú, Señor!